Pues sí, mi gente, parece que lo que estábamos temiendo finalmente va a estar por llegar. De un lado que nadie estaba esperando, pero que nuevamente puede ser que nos las vuelvan a jugar muy muy fuerte y nuevamente la banca puede ser el detonante de una crisis terrible similar a la del 2008 o hasta peor por la situación macro en general. Sí, sí, y así es como hay que empezar este lunes, así hay como hay que empezar esta semana, hay que empezar pues cagados, o sea, con muchos problemas porque te voy a traer un hilo, ¿vale? De Twitter, pero que realmente ya sabrás un poco, ¿no? Sobre, bueno, esto que te voy a comentar, de este par de bancos, pero principalmente Credit Suisse, que está probablemente en la cuerda floja, ¿no? Y no es que los rumores y tal, no, es que su CEO lo ha dicho. Y también, estamos ya en la era digital, estamos entrando a 2023 y esto es muy sencillo, como decimos en Venezuela, cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, ya aquí cuando se filtra algo en la red es porque generalmente es así. Pero es que, repito, no estamos hablando de filtraciones, estamos hablando de que el mismo SEO lo ha dicho. Vamos a verlo, porque esto está complicado. Te voy a dar mi opinión, obviamente, con respecto a esto. Y vamos a ver, mira, acá Graham Stefan obviamente nos dice, nos abre un hilo que, bueno, básicamente resume todo el trabajo y va a ser mucho más fácil podértelo transmitir. ¿Qué dice por acá? Mira, dice, bueno, está en inglés, te lo traduzco al español. Dice 600 mil millones, ¿ok? 600 billones de dólares. Esto es lo que Lehman Brothers tenían activos cuando colapsaron y se llevaron la economía con ellos. Ahora, a día de hoy, 2.800 billones de dólares, 4.6 veces más de lo que tenía Lehman Brothers, es lo que tiene Credit Suisse y Deutsche Bank ahora mismo, ¿ok? Es decir, prácticamente 5 veces más del capital que tiró la economía en el 2008 es lo que tienen a día de hoy dos bancos que están en la cuerda floja. Hay un gran problema porque, fíjate, Credit Suisse se encuentra ahora en un momento crítico, dice el director general. Y esto, bueno, se lo está inventando Stefan Graham. No, si lo pones en Google, básicamente sale en todas las páginas donde está, pues acá, mira, Credit Suisse busca calma mientras los swaps de incumplimiento se acercan a los del 2009. El CEO, lo podemos ver acá también en el Independiente, creo que es esta página, el CEO de Credit Suisse admite que la entidad se encuentra en una situación crítica. Búsquelo donde lo busque, pues vas a encontrar toda esta información. Para seguir un poco con este tema, ¿no? De lo que ha dicho el CEO, ha intentado como poner un poco de calma, ¿ok? No es directamente pues acá, pero ¿qué es lo que ha dicho? Lo que ha dicho básicamente es, sí, la acción, porque bueno, ya si miramos el precio de la acción de la empresa, pues está pues, terriblemente mal, está como un 50% abajo, o sea, catastrófico, la verdad. Repito, hay muchos rumores, se está hablando muy mal de esto, y al menos en pleno 2023, yo he dicho que cuando hay rumores, no es porque se los inventen, un rumorcito puede ser, pero cuando suena tanto, algo tiene que haber allí detrás, ¿ok? Pero bueno, básicamente lo que ha dicho es que la gente tiene que no confundirse con el mal performance que ha tenido la acción, ¿ok? Su stock, con la supuesta liquidez y solidez que ellos tienen. Como dice acá la noticia, si puedes ver que dice, han señalado recientemente que seguían adelante con su revisión que incluye posibles desinversiones y venta de activos. ¿Ok? Básicamente lo que están diciendo es que van a llevar un plan de reforma para, ellos dicen, que sea beneficioso a largo plazo las inversiones en el banco, pero probablemente es para que no terminen de hundirse. Pero bueno, no entremos en temas tan catastróficos, pero yo lo veo muy catastrófico. Ok, seguimos, te explico un poco qué está pasando. Aquí tenemos los CDS spreads, ok, de Credit Suisse. Te explico rápidamente. Esta gráfica, ¿qué es lo que nos está mostrando? Esto lo que te muestra es los CDS. Esto es lo que te muestra los Credit Default Swaps. Básicamente, esto es como la gente apostándole en short a esto. O sea, es decir, mira, yo creo que Credit Suisse no va a, o sea, va a incumplir, no va a tener plata para pagar todas sus deudas o lo que sea. ¡Pum! Le apuestas a eso, ¿vale? Eso es lo que eso es lo que muestra este tipo de gráfica y justamente, fíjate cómo lo están marcando acá, ¿vale? En septiembre del 2022, pues está llegando a lo más cercano que nos encontramos pues en pleno 2008. Okay, igual esta gráfica de por sí sola no habla demasiado porque fíjate, si miramos un poco para el 2011-2012, nuevamente la entidad estaba sobre los 200 puntos más o menos, que es más o menos por ahí por donde se encuentra ahora mismo, 225, o sea, un poquitito más arriba, pero también en 2015-2016 tuvieron un pico importante. Claro, estamos bastante fuerte arriba con todo lo que está sonando, con las palabras del CEO, con todo el mundo más o menos conmocionado de que, y es que no se nos puede olvidar, o sea, es que los bancos no tienen la plata de nada.
O sea, ellos juegan con nosotros. ¿Por qué creen que las criptomonedas están como están? ¿Ok? Y solo hace falta que se termine de desquebrajar un poquitito, que se abra una grieta más de desconfianza para que se termine de acabar el sistema bancario como lo conocemos. ¿Ok? Ya lo salvaron en 2008. Vamos a ver qué va a pasar ahora nuevamente. Pero bueno, eso básicamente es lo que está viendo el mercado financiero, que es lo que tenemos justamente en esta noticia por acá. Buscan calma mientras los swaps de incumplimiento se acercan a los del 2009. ¿Okay? El nuevo jefe de Credit Suisse ha pedido a los inversores menos de 100 días para presentar una nueva estrategia de recuperación. Sin embargo, los mercados turbulentos hacen que parezca mucho tiempo. Fíjate, por acá la República nos dice: el precio de los swaps de incumplimientos crediticios a 5 años, alrededor de 250 puntos básicos, ha subido más o menos pues, a principios de año y está cerca de su nivel más alto registrado. Si bien estos niveles aún están lejos de ser angustiantes y son parte de una venta generalizada del mercado, es que obviamente todo el mundo le está shorteando al banco, pues es normal que esté así. ¿Ok? El problema es lo que te acabo de explicar, de que se quiebre o se termine de quebrar la poquita confianza que tenemos en los bancos. Significa un deterioro de las percepciones de solvencia del banco afectado por el escándalo en el entorno actual. Esto básicamente es un problema de confianza, pero mira lo que pasó cuando había confianza en 2008. Yo por mi parte obviamente, y aprovecho y te digo, por favor, bueno, no sé si tienes dinero en bancos o no, pero intenta tener tu dinero diversificado en los bancos. O sea, si te hablamos del caso aquí español, si tienes cuenta aquí en España, ve mañana mismo, hoy lunes, ve y te abres otra cuenta en 2 o 3 bancos más, ¿ok? Y preferiblemente que no sean españoles. Es decir, te abres una cuenta en el BBVA, tienes una cuenta pues en el Sabadell, tienes una cuenta pues, qué sé yo, en el ING, que creo que es holandés, y empieza a dividir la plata, muchachos, porque en el caso de que pase otro problema como el que pasó hace 12 años, va a agarrar con los pantalones abajo a los que no deberían. Pero bueno, me estoy alargando mucho y no he seguido con el hilo. Pero bueno, básicamente eso es lo que está pasando. Fíjate, las acciones de ambos bancos han sufrido un desplome. Te estoy hablando solamente de Credit Suisse, pero a esto hay que meterle también el Deutsche Bank, que también está bastante mal y es otro el que está sonando que puede haber esto, ¿no? Han caído más de un 40%, Deutsche Bank de $12 a $7 y Credit Suisse pues de casi $10 a los 3,92, 4, y no me quiero ni imaginar cómo va a venir el premercado, porque todo esto empezó a sonar fue durante el fin de semana con el mercado cerrado. Así que hay que ver cómo va a asimilar el mercado toda esta mierda, porque también está el peo de Rusia y el submarino ese que salió echar tiros o qué sé yo lo que salió, y Biden. Esa gente se está calentando, así que bueno, las cosas se pueden poner complicadas. Fíjate, tenemos también por acá este otro tweet de Lilo que está bastante interesante. La mayor parte del interés surgió debido a una historia de ABC Australia que informó que un importante banco de inversión internacional está al borde del abismo. ¿Ok? Aunque los informes no especificaron ningún nombre, el rumor es que se refieren a Credit Suisse, obviamente porque es de lo que todo el mundo está hablando. ¿Ok? Así que bueno, al parecer esta gente de Australia fueron los que iniciaron todo este movimiento, ¿no? Aquí pues estamos viendo nuevamente los CDS, o sea, el Credit Default Swaps, ¿ok? Que está bastante disparado, ¿vale? Y, fíjate, aquí está, buenísimo. Esto es lo que decía el CEO. Mira, that say, I trust... joder, ¿cómo traduzco yo esto? Déjame, lo pienso en inglés y luego te lo digo en español. Confío en que la gente no se confunda con el day to day, o sea, con el día a día de nuestro stock, o sea, con el precio de nuestro stock, con el strong capital, o sea, con el fuerte capital, ¿ok? Y la liquidez que tiene el banco ahora mismo. Según él, tienen una fuerte liquidez, ¿ok? Y un capital bastante fuerte, ¿vale? Sin embargo, obviamente esto no está ayudando muchísimo porque todo esto ya está en todos los medios, ¿ok? Probablemente mañana cuando te despiertes estará YouTube abarrotado de estas cosas, estará también las noticias, Twitter te va a explotar, o sea, todo el mundo va a estar hablando de eso, es que no hay de otra. Que no hay otra cosa más de que hablar, ¿ok? Entonces fíjate que vamos a hablar un poquitito también. Por el momento no se sabe mucho sobre el motivo de bajo rendimiento del Deutsche Bank, del otro. Actualmente cotiza a 0.3 veces el valor en libros y anteriormente se habían planteado preocupaciones sobre su exposición al mercado de derivados. Es decir, el Deutsche Bank parece ser que el problema que tiene es que estaba muy expuesto
a los mercados de derivados, bueno, a las inversiones directamente en bolsa, básicamente, ¿no? Bueno, no directamente solo en bolsa, pero bueno, todo esto está bastante jodido. Aquí podemos ver, obviamente, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Bueno, José, pero es que es un banco, ¿no? No, pero es que no es cualquier banco. Fíjate, tanto Credit Suisse como Deutsche Bank son los bancos más grandes de Suiza y Alemania respectivamente, y tienen una historia de más de 150 años. ¿Ok? Creo que Credit Suisse es el segundo banco más grande de Suiza. ¿Ok? Aquí no estoy tan seguro, pero creo que es el segundo. Está ahí, entre el top 3. ¿Ok? Y también se consideran los bancos de importancia sistémica mundial, lo que hace probablemente un rescate en caso de problemas. O sea, esto es el típico Lehman Brothers, o sea, que era too big to fail, que era muy grande para caer, ¿ok? Que no los iban a dejar morir, básicamente. Pero obviamente eso va a contagiar a todo el... Es que esta mierda, esto es un puto déjà vu, la verdad, lo que puede ser que esté por pasar, ¿ok? Así que bueno, este es el resumen. Que yo creo que lo que nos puede interesar de todo esto, muchachos, nuevamente mi recomendación es que salgas cagando leches, como dicen aquí en España. Vete mañana mismo y te abres cuentas en varios bancos, intenta diversificar por país si puede ser, y bueno, obviamente eso con el dinero fiat que tienes, ¿vale? Porque con el dinero cripto, pues el dinero cripto en tu Trezor, porque esa mierda que pasó antes, pues que vuelva a pasar, no sabemos cómo va a terminar esta mierda, pero entre eso y entre que Putin y el otro están ahí tirándose flechas y hasta que alguno no lance alguna vaina, no se van a quedar quietos. Puede ser que este sea el detonante que estábamos esperando para que finalmente se termine de dar la matazón de Bitcoin. No mañana, o sea, porque no sabemos realmente cómo van a reaccionar los mercados. Recordemos que estos son mercados especulativos. Quizás ahora cuando abra el mercado, cuando abra la sesión americana, podamos ver un poco cómo se lo toma, ¿ok? Si se empieza a propagar este miedo, si empieza a haber un sell-off masivo, yo creo que puede ser... esto va a ser... O sea, es como... Con esto voy cerrando el video, me alargué un poquitito más, pero es importante que entendamos esto, ¿ok? Creo que, recuerda lo que te he dicho, que a mí me falta la última caída de Bitcoin. Te haré obviamente un par de videos más hoy con el análisis técnico de Bitcoin, como es de esperar. Pero, ¿qué pasa? Estamos en esa parte final, que es como cuando estás muy enfermo, que te tienen que ir a operar, ¿ok? Van varias veces que te digo este ejemplo. Te tienes que ir a operar, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué significa que tú te vayas a operar? Significa que tú estás muy enfermo, ¿ok? Pero como dicen en inglés, in order to, o sea, como que en orden para, joder, en español suena muy mal, pero como que la manera de poderte curar es primero haciéndote más daño, ¿ok? Es decir, es abriéndote, causándote más heridas, agrandándote la herida, ¿ok? Para que obviamente el médico pueda ingresar a esa sección de tu cuerpo y te lo pueda mejorar. Es decir, te tienen que hacer mucho más daño antes de que te puedas recuperar finalmente. Y es justamente lo que puede ser que pueda estar por pasar, ¿ok? No sabemos si va a ser esta noticia, que al final puede terminar siendo un rumor, porque no hay nada confirmado. El CEO solamente dice que, lo ha dicho, está en un momento crítico. Palabras textuales de él. O sea, que el banco se está reestructurando. ¿Ok? Pero hay rumores de que esas reestructuras porque están al borde de entrar en niveles de insolvencia. ¿Ok? Entonces, quizás ese es el detonante que se espera para terminar de capitular, para que el SP500 se vaya a la mierda, para que Bitcoin caiga a 14, a 10, a lo que tenga que caer. No sabemos a cuánto va a caer, pero bueno, que caiga más, que capitule, que la gente se cague encima, que entre la nueva crisis económica, la nueva recesión económica, nos vamos a ir totalmente a la mierda en el corto plazo, es verdad, pero después de eso, ¿ok? Eso es lo que necesitamos que pase, que nos vayamos a la mierda de verdad para poder empezar a salir de abajo, ¿ok? Porque cuando llegas al fondo, cuando llegas a lo más abajo, cuando ya llegas al piso, no puedes bajar más, solamente te queda rebotar. Feliz lunes.